días. Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Vamos a intentar dar contexto a las historias que hoy nos despiertan con la ayuda de Antonio Sanabria, es investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, profesor? Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Bien hallado. Pasados por agua, pero buenos días. Hacíamos la broma con nuestros contertulios sobre si habían podido aparcar bien la piragua para llegar a Capital Radio esta mañana, porque en Madrid es una de las zonas en las que está lloviendo para asombro de muchos, ¿no? Viendo ríos revivir con un caudal desconocido en nuestra retina. Nos acompaña José Ignacio Gutiérrez, presidente de la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros. ¿Qué tal, José Ignacio? Muy buenos días. Y Antonio, creo que la Complutense ha suspendido esta mañana las clases. No solo la Complutense, pero sí, la Complutense ha suspendido. Lo leía, digo, madre mía, lo que nos cae. Vamos a ver si lo aprovechamos. Pues desde luego que sí, porque el agua nominalmente es vida. Cuando cae tan rápido, pues a veces provoca. Y estamos en la gran tertulia de la economía, pérdidas económicas, y puede que hoy sí estemos contando pérdidas de negocio, actividades que se paran, que se detienen, problemas de movilidad, que eso nos afecta a todos. Hermenegildo Altozano es abogado y socio en Pinsent Masons. ¿Cómo estás, Hermenegildo? Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Pues mira, a mí me gusta ver Madrid con un río caudaloso como las grandes capitales europeas. Es decir, tú vas a París, el Sena es un río con una anchura considerable, el Támesis en Londres. Qué sueño más bonito. Y entonces, claro, ver el Manzanares por una vez con ese caudal de río europeo, pues... Hombre, aún le queda un poquito para ser navegable. Le queda un poquito, pero empieza ya a tener una consistencia, y además se nota que tiene... que baja, es decir, que no es el agua estancada normalmente que vemos, sino que es un agua potente y con fuerza. Entonces, bueno, pues el barco turístico aún no podemos ponerlo sobre el Manzanares. Todavía no es navegable. Así que tenemos alguna limitación. Y fijaos lo importante que es la movilidad. Una de las historias más sorprendentes de la mañana es que Heathrow esté parado, que lleva ya muchísimas horas parado. Un incendio ha provocado un corte de suministro eléctrico. No tenían generación suficiente para mantener el aeropuerto activo y está cerrado. Es increíble, uno de los mayores aeropuertos de Europa, del mundo, y que esté completamente parado. Portada de Financial Times, asombro europeo, y para los británicos un golpe bastante duro, quienes lo conocéis, ¿no? A mí lo que me sorprende es que un aeropuerto no tenga grupos de generación autónomos para responder, o tenga lo que se llama el backup, ¿no? El respaldo suficiente para responder a una contingencia de este tipo. Claro. En España los hospitales, por ejemplo, tienen grupos de generación autónomo para evitar que una situación en la que pueda haber un apagón, una caída del sistema, pues que tú puedas funcionar autónomamente. A mí me sorprende de verdad, y yo no sé si es falta de previsión o falta de diseño, pero normalmente tú tienes que tener un respaldo en lo que se llama una instalación crítica. Instalaciones críticas y energía. Hoy en el foco de nuestro análisis acabamos de hablar con Jordi Sevilla sobre el debate de las nucleares que empiezan a cerrarse, y bueno, Jordi Sevilla ya lo habéis escuchado, ¿no? Dice que no entiende, no hay ni una sola razón para no prolongar la vida de las nucleares cuando es una cuestión de sostenibilidad, estabilidad energética, independencia energética y mix de generación, en un país que tiene sus problemas también de dependencia energética, a pesar de que la transición en España con energías limpias es de las más rápidas que se está haciendo en el mundo. Pero hay un problema, que es las energías limpias están muy bien, pero tú necesitas energía base, necesitas lo que se llama el base load, y necesitas dar respaldo al sistema, y necesitas, cuando todavía no se ha desarrollado el almacenamiento por baterías, tú necesitas tener un mix energético que te permita la estabilidad del sistema. El problema de las energías limpias es que dependen mucho de las circunstancias meteorológicas todavía, porque no hay capacidad de almacenamiento desarrollada. Si no hay sol, no tienes energía solar fotovoltaica. En los días de anticiclón no sopla normalmente el viento y suele coincidir o con los más calurosos o con los más fríos. Tampoco tienes la energía eólica necesaria. De noche no puedes generar electricidad con la energía solar fotovoltaica. Y tienes los años de mucha pluviometría, como es pues obviamente las centrales hidroeléctricas van a ser probablemente las que marquen precio en el mercado marginal. Pero ¿a quién se le ocurre pensar no prorrogar la vida útil de centrales nucleares cuando el 20% del mix energético
depende ahora mismo de la energía nuclear y el resto que podíamos tener, decir, bueno, es que hay una alternativa. Bueno, la alternativa podrían ser los ciclos combinados, pero no en una cuantía suficiente, o las centrales tradicionales de carbón, que es lo que ha hecho Alemania. Alemania cierra las centrales nucleares, se pasa a depender 100% del suministro de gas ruso, hay la circunstancia de la guerra de Ucrania, y resulta que en ese sueño idílico de los verdes de la descarbonización tienen que empezar a quemar carbón y se convierte en el país más emisor de CO2 a la atmósfera, porque da la casualidad de que, como ha cerrado las centrales nucleares por un prurito ideológico, se ha quedado sin la energía de base necesaria para sostener la industria alemana. Y hay un tema adicional, y es que la energía no solamente cantidad, sino intensidad. Aquellos países que son básicamente industrializados necesitan una intensidad de electricidad que no producen la misma cantidad las energías alternativas actualmente, si puede ser que el desarrollo tecnológico lo lleven, y que conllevan consigo un aumento del coste para todas las empresas industriales. Y eso es lo que está viviendo Alemania. Su falta de competitividad viene, entre otras cosas, por sus problemas energéticos. Eso es clave. Si quieres industria, necesitas energía. Intensiva. Es que esa es una de las cuestiones que a día de hoy tecnológicamente no podemos sustituir. Antonio. Varias cuestiones, porque en primer lugar me llama la atención porque no solamente Llorente y Cuenca, sino ha sido también PricewaterhouseCoopers quien ha sacado otro informe en esta línea, con lo cual también habría que hablar de la sostenibilidad de las grandes consultoras, que casualmente les ha dado a hablar todas por el mismo tema. Segundo... Porque parece urgente, ¿no? Bueno, parece urgente... Es que tenemos fechas de cierre ya a la vista. Según para quién y según cuándo, porque el debate sobre la fecha de cierre viene de lejos, y esto ya fue de una negociación que hizo el gobierno con las energéticas, y a eso voy. La fecha de cierre la decidieron las empresas energéticas. ¿Por qué decidieron la fecha de cierre las empresas energéticas? Porque no estaban dispuestas a mantener más tiempo las centrales nucleares sin dinero público. Es que, damas y caballeros, nos cuesta dinero las centrales nucleares. Es que se nos olvida que la central nuclear no es una energía gratuita o prácticamente gratuita como se nos quiere vender. El mantenimiento de las centrales nucleares cuesta muchísimo dinero. Mantener una central nuclear cuesta muchísimo dinero. Los residuos que generan las centrales nucleares, que es verdad que no emiten CO2, aunque necesita mucha agua, por cierto, esos residuos, España, como ningún sitio los quiere, se gasta mucho dinero público enviándolos a cementerios nucleares en Francia. El coste que supondría eso, cabría preguntarse si no estaría mejor destinado en otras cuestiones, como por ejemplo el desarrollo del almacenamiento, que señalaba Hermenegildo, que es verdad que actualmente pues, está infradesarrollado para esas necesidades, para esa energía base. Almacenamiento que no tienen que ser solamente baterías, que también hay cuestiones de bombeo. De bombeo, exactamente. Bueno, pues esas cuestiones se pueden plantear sin necesidad de plantearse a lo mejor la energía nuclear. Es decir, que a la hora de establecer el debate sobre la energía nuclear no hay que olvidar dos cuestiones. Una, ¿cuánto nos cuesta el coste de oportunidad de ese dinero que se destinaría a mantener más años las centrales nucleares frente a lo que sería esa misma inversión, o probablemente menos, en el desarrollo de otras fuentes alternativas con menor coste económico y no solamente ambiental, al margen del riesgo que sigue suponiendo. Un segundito, por dar el contexto de lo que Antonio está diciendo. Perdón, una última cuestión. Alemania tiene más mix renovable que España. Quiero decir con esto, el mito de que Alemania está quemando mucho carbón no es cierto con los datos. Por dar contexto a lo que dice Antonio, sí, enseguida, José Ignacio, el informe de PwC calcula que el coste de mantenimiento de las centrales está ahora mismo, la fiscalidad es el 40% de la totalidad del coste, y el mantenimiento de una central como Almaraz está entre los 100 y 200 millones de euros anuales. Cito la fuente. José Ignacio. Sí, yo solamente recordar que solamente con los juicios que tenemos por las primas de las renovables que se negociaron en su momento, estamos hablando de casi 7.500 millones de euros que vamos a tener que pagar, y que estamos perdiendo los juicios de forma encadenada en todos los organismos internacionales, solamente de las primas renovables. Solamente, que supondría prácticamente poder mantener las renovables durante 20 años, las centrales nucleares durante 20 años,
y sería prácticamente la mitad del coste solamente lo que está suponiendo los juicios que está perdiendo el Reino de España por el concepto de primas de renovables que vienen de la época de José Luis Rodríguez Zapatero. No vienen de ahí. Viene de Rajoy. Decisión del PP. Es cuestión de Rajoy. Las primas de las renovables no son los que ha llevado a España. Miguel Sebastián, empezó en realidad el primer recorte lo hace Miguel Sebastián en 2010 y después el gran recorte lo hace un Real Decreto Ley de 2013 con el juicio a las primas a las renovables no es por las primas a las renovables, que en su momento ya no son necesarias, pero en su momento eran necesarias para que fuera una fuente competitiva. El problema fue que el gobierno decidió unilateralmente cambiar las condiciones de esas renovables cuando había empresas que estaban ya apostando y haciendo sus inversiones a partir de una determinada proyección de coste. Y de repente te cambian las reglas del juego. Es ahí donde se va se lleva a los tribunales al Estado español. Pero no es por las primas en sí, sino por el cambio de normativa. Obviamente es por un cambio de reglas del juego en mitad del partido. Exacto, es decir, porque los que han ajustado su conducta económica a una determinada... Es como si tú tienes un contrato y unilateralmente pues lo modificas, ¿no? Pero con independencia de eso hay dos temas. Primero, almacenamiento. Estaba el emplazamiento de Villar de Cañas y por una decisión política se decide que no, después de haber hecho la convocatoria pública de cuáles eran los municipios donde se podía instalar ese almacenamiento subterráneo. El verdadero coste fue el de la moratoria nuclear, que ese sí lo hemos tenido que pagar durante mucho tiempo porque hubo una decisión política de cierre de centrales que ya estaban en desarrollo. Y sobre todo vino después del chantaje, del tiro en la nuca a un ingeniero, José María Rián, en la central nuclear de Lemóniz. Eso fue lo que determinó el establecimiento de la moratoria nuclear. Y de coste, es decir, Antonio, a mí de verdad me encantaría que tuviéramos un 100% de parque de generación de origen renovable y que no hubiera ningún tipo de disfunción. Pero hay una realidad que es la siguiente. Si tú mañana prescindes del 20% de la generación eléctrica y no tienes reemplazo, porque ahora mismo no hay reemplazo con fuentes alternativas, tú lo que estás provocando es una crisis en todos los consumidores electrointensivos que necesitan energía de base para poder mantener su funcionamiento. Con vuestro permiso, me gustaría también abordar otros temas importantes, cruciales, que tienen que ver con Europa y con España en particular. Estamos a 10 días prácticamente de que venza el plazo que el gobierno dijo que iba a intentar utilizar para tener presupuestos generales del Estado. Como bien sabéis, es una obligación constitucional y parece que estamos a punto de nuevo de no respetar el mandato constitucional y prorrogar los presupuestos. ¿Qué significa esto, consideráis? Yo creo que, es decir, no es la primera vez que ha ocurrido y no va a ser la última vez que va a ocurrir. ¿Y adoptamos el precedente entonces como normalidad? Sí, es que el problema es que ya estás adoptando el precedente como normalidad porque la consecuencia de no tener presupuestos es nula desde el punto de vista de responsabilidad. Es decir, ¿qué ocurre cuando en España aquí ha gobernado un gobierno socialista con presupuestos prorrogados del gobierno de Mariano Rajoy? ¿Qué ha pasado? Y gobiernos del PP también lo han hecho. ¿Y qué ha ocurrido? Pero ¿por qué en España no ocurre lo que en otros países europeos, que cuando un gobierno no puede sacar adelante los presupuestos? Mira, Felipe González está presumiendo ahora de ello. Sí, bueno, lo dijo. Convocas elecciones pidiendo una mayoría suficiente. Creo que varias cosas. Lo primero, no es anticonstitucional el hecho de no presentar, o sea, de prorrogar presupuestos, porque la prórroga de los presupuestos está recogida en la Constitución. Lo que hay una norma es de presentar unos presupuestos aunque los pierdas. Primera cuestión, es decir, donde está el debate a nivel jurídico, digamos técnico, es si el gobierno debe o no debe de presentar los presupuestos, aunque no tenga seguro los apoyos parlamentarios para sacarlos adelante. Creo que en este sentido el gobierno sí debería presentar los presupuestos, aunque pueda perderlos, los pierda. Y lo que pasa es que no está claro en ese caso si el gobierno no lo hace como pasó el año pasado. Bueno, no hay una normativa que establece explícitamente pues si hay sanciones o si hay cualquier tipo de medida. Ahí es una cuestión que está por desarrollar. Pero el no presentar los presupuestos, insisto, o sea, el prorrogarlos es totalmente legal. Otra cosa es qué impacto tiene económicamente, una cosa u otra y tal. Y otra cuestión distinta es el tema de si debe presentarlos, pero eso sí, ese es el matiz. Y además es que hay una cuestión, se están aprobando
presupuestos extraordinarios de diferentes materias, lo han hecho todos los gobiernos, no solamente este, que altera el gasto previsto en el presupuesto, cuando en realidad lo que dice la ley de presupuesto es que no se puede transferir, salvo en el fondo de contingencias, de una partida a otra. Y esto se ha venido haciendo en situaciones, por ejemplo, los gobiernos de Mariano Rajoy lo hicieron en determinados momentos, con presupuestos extraordinarios también en materia de defensa, y este gobierno lo va a seguir haciendo. Y tampoco hay... Hay cierta restricción, es decir, lo que no puedes hacer es pasar de sección presupuestaria, que más o menos serían los ministerios, para entendernos, es decir, un dinero presupuestado para defensa, por ejemplo, pasarlo a educación o al revés. Es decir, eso hay cierta restricción, pero efectivamente la ampliación de crédito presupuestario hay un margen relativamente amplio dentro, que no es lo mismo que tener unos presupuestos nuevos, que sería lo deseable en todo caso. Y una última cuestión, sí. La diferencia que con respecto a otros países, si los presupuestos suponen o no el llevar el cambio de gobierno o unas elecciones, bueno, en algún país estará regulado así. En otros países como Portugal, lo que ocurre es que la potestad depende del presidente de la República. Aquí no tenemos ni república ni presidente de tal. Lo acabamos de ver, además. Claro, aquí la potestad es del constitucional gobierno. De convocar elecciones es del presidente del gobierno. Entonces depende de... Y en exclusiva, además. Y además en exclusiva, exacto. Es el presidente, ni siquiera el Consejo de Ministros. Bueno, podrías promover una moción de censura, provocar el cambio, pero seguiría siendo el presidente del gobierno el que tendría la potestad de convocar elecciones, ¿no? Así que ahí nos quedamos atascados, ¿no? La impresión que tenéis... Estaba mirando lo que dice la Constitución, la obligación es presentar los presupuestos antes del 30 de septiembre del año anterior. Sí, pero es que la pregunta es qué ocurre si no lo haces. Se prorrogan los anteriores. Es que eso es. Que no hay nada... Claro, o sea, no hay una sanción o no hay una consecuencia anudada a esa obligación de presentación. Y tú dices, ¿ha incumplido un mandato constitucional? Bien, vamos a suponer que sí. La pregunta es, ¿y entonces qué? ¿Cuál es la consecuencia? ¿No hay sanciones directas al gobierno si no presenta los presupuestos? No. Pues Ni entonces... siquiera, y se ha visto, ni siquiera hay un coste social, porque no es una sociedad que esté preocupada por ese tema. Lo hemos visto en los diferentes gobiernos, lo ha prorrogado, y no es un tema que ni siquiera socialmente, incluso te digo, y habéis hecho el matiz, ni siquiera empresarialmente. O sea, aquí no hay una presión empresarial para que existan unos presupuestos. Sí, no hay un clamor en la calle de gente, aprueben los presupuestos, queremos presupuestos ya, ¿no? No es un tema que preocupe. Pero, fíjate, bueno. No, pero ahí quizá el matiz es lo mismo que ha ocurrido con el decreto ley, ¿no? El decreto ley es una figura para casos de extraordinaria y urgente necesidad, que tiene unas reglas. El Real Decreto Ley. El Real Decreto Ley, sí. Bueno, digo, el decreto ley sigue siendo es lo mismo. Es una apócope, ¿no? Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que se ha convertido en la norma. Es decir, como es muy fastidioso tramitar un proyecto de ley con condiciones ordinarias, tienes que llevarlo a la comisión, luego pasarlo al pleno, luego llevarlo al Senado, y dices, pues ¿qué hago? Gobierno por decreto ley, en el más puro estilo franquista, y luego le pido a las Cortes que convaliden el decreto ley y conformo la mayoría suficiente. Entonces, esa figura... Pero se está produciendo un hecho muy curioso. Claro, se está poniendo el hecho curioso de que no se están convalidando los decretos ley, con lo cual... Y hace retrotraer la situación. Totalmente, con lo cual generas una inseguridad jurídica brutal, porque si tú apruebas una ley, tienes la certeza de que la ley entra en vigor, pues normalmente al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En el caso del decreto ley, entra en vigor al día siguiente, o cuando lo diga la propia norma de su publicación, pero resulta que está sujeto a la espada de Damocles de la convalidación posterior. Y la convalidación posterior puede obedecer a aritméticas o a cálculos políticos que en absoluto tienen que ver con la finalidad de la norma. Es decir, a lo mejor algo que puede ser objetivamente necesario, pues imagínate unas actuaciones urgentes para reparar las vías afectadas por las inundaciones. Pues resulta que como ha pasado el tiempo y tal, etcétera, llega alguien que dice que como no le han transferido las competencias a la comunidad autónoma o la comunidad autónoma del País Vasco o a la comunidad autónoma de Cataluña sobre, yo qué sé, la simplemente por visibilizar la debilidad del gobierno. O sumar o quien sea, en un momento es tacticismo puro, ¿no? Es electoralismo puro o es táctica política legítima por otra parte, porque ese es el juego de las mayorías en el Parlamento. O sea que el país está atrapado en su laberinto. No, a lo que voy es que cuando tú incumples un mandato constitucional
porque piensas que no tiene una consecuencia asociada a ello, o cuando tú utilizas una figura constitucional como el decreto ley, que está pensada para otra circunstancia, pero lo has torcido y has llegado a un momento que dices que es extraordinaria y urgente necesidad, y el Tribunal Constitucional te dice extraordinaria y urgente necesidad es lo que el Gobierno en cada momento dice que es extraordinaria y urgente necesidad, pues entonces tienes situaciones como estas. Entonces, ¿qué ocurriría? Dices, oye, pues mira, si la no presentación de los presupuestos llevara consigo que se presenta una moción de censura, que lo podría hacer perfectamente el Partido Popular, que tiene el número de diputados suficientes para presentar una moción de censura. Oye, luego la perderás o la ganarás, pero es un motivo suficiente para censurar a un gobierno, no cumplir con un mandato constitucional. Pero ya estamos en ese magma donde es el hoy por ti, mañana por mí malentendido. Ya. En el sentido de que si yo hago esto hoy, me lo van a hacer a mí mañana cuando me toque gobernar con una minoría en un equilibrio difícil. ¿No tenés esa sensación de que estamos torciendo demasiadas reglas? Pero en todo el mundo, miremos donde miremos. Bueno, y se está normalizando, es decir, sálvese quien pueda y como pueda, ¿no? Estamos como perdiendo valores esenciales. Marx ¿no? decía que el derecho era el aparato decorativo del poder, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viviendo ese uso alternativo del derecho. Un retroceso en la historia, por tanto. Por supuesto. En todo caso, vivimos tiempos extraordinarios donde vemos que el Manzanares se desborda y yo estoy de acuerdo con Hermenegildo, ¿no? Pues ahora que lo dice Antonio, la última hora de Madrid han cortado ya el ramal que une la M30 con la M40, son los dos cinturones de la capital de España en sentido A6 por la subida del nivel del río Manzanares. Sí, en la zona noroeste es una comunicación de movilidad importante. Hay un problema muy importante en lo que es la presa del Pardo, que está desaguando, porque claro, lo que está ocurriendo, ya lo explicaban muy bien, es que las diferentes presas por altitud están desaguando todas, con lo cual se está produciendo un descenso de esas aguas en cadena hacia diferentes presas, y una que está en una situación compleja, la presa del Pardo, que no es un gran pantano ni nada por el estilo, pero que él sí tiene un problema, y es que hay una parte muy importante de todo el río Manzanares, por ejemplo, que no está canalizado, porque nunca ha hecho falta. Sí está canalizado la zona de Madrid, capital, ciudad, pero los alrededores no, y ahí estamos teniendo unos problemas muy serios. Qué pena no tener más embalses ahora, ¿no? Para embalsar. Claro, bueno, y en la zona de Madrid el problema que hay es que las esclusas que ya no se utilizan, exactamente, no se utilizan. Lo que hacen es ahora generar un inconveniente, porque son un obstáculo para la... para la libre circulación del agua, tranquilamente. Sí. Y de los peces. Pero bueno, imagino que mañana la prensa madrileña hará lo mismo que el Financial Times, ¿no? Que convertirá un tema local en una portada de proyección nacional o internacional. Bueno, eso dependerá de las noticias que haya. Ya sabes que eso si nos hubiera sorprendido en verano... Negociación en Arabia Saudí entre Estados Unidos y Rusia, recordamos. Continuidad de la llamada telefónica que mantuvieron esta semana Vladimir Putin y Donald Trump. Nos vamos a marcha ya. Solo decidme, ¿esperáis que pase algo bueno, malo, regular o nada? La normalización del absurdo. Quiero decir, una negociación de una de las partes, la parte invadida, no participa en las negociaciones. Bueno, a mí me preocupa muchísimo si se esté o no se esté negociando, no ya solamente de Ucrania, sino el reparto de Europa. Ya. Y ese sí es un dato que me preocupa. ¿Y Hermenegildo? Bueno, yo creo que esto es una escenificación de algo que ya está pactado. Pues lo veremos y lo interpretaremos o intentaremos interpretarlo aquí hoy con José Ignacio Gutiérrez, con Hermenegildo Aldozano y con Antonio Sanabria. Gracias, buen fin de semana. Un placer. Buen fin de semana.